Como les estaba diciendo, vamos a empezar entonces la clase número 3, hablando de la base genética de la estructura de los anticuerpos primeramente, ¿sí? Bueno, como estábamos nosotros diciendo las veces anteriores, los anticuerpos se generan a partir de la maduración de los linfocitos B. ¿Sí? Los linfocitos B tienen fases de su maduración hasta llegar a una célula plasmática o plasmocito propiamente dicha, productora de inmunoglobulinas de los distintos tipos, y también por una parte la formación de un linfocito B de memoria que tiene la capacidad de recordar ese tipo de formación de anticuerpos. Esto se da por medio de un evento que se llama clonalidad, como ya habíamos dicho en algún momento. Clonalidad quiere decir que un linfocito tiene la capacidad de producir por sí mismo varios tipos similares de linfocitos. O sea, una vez que un linfocito se encuentra con un agente causal o algo que le genere o le despierte, vamos a decir, desencadene el proceso de formación y maduración, activación hacia plasmocito, entonces empieza a clonarse para que haya múltiples linfocitos B, plasmocitos similares a él, con la capacidad de producir esos anticuerpos. Hay un repertorio inmunológico muy grande en nuestro cuerpo. Hay posibilidad de que hayan 10 a las 11 de presencia de anticuerpos, y hay un único gen que codifica las cadenas ligeras y pesadas de los anticuerpos en nuestro organismo, ¿sí? Un gen es igual a una proteína. Este concepto que estamos leyendo ahora mismo, nosotros lo tenemos desde biología molecular y fisiopatología y anatomía patológica también. Pero esto, sí, no es real, no nos sirve cuando estamos refiriéndonos a la formación de las inmunoglobulinas, ¿sí? Porque ¿cómo podríamos conseguir con un solo gen un número ilimitado de proteínas del tipo inmunoglobulina? O sea, un solo gen es un número limitado, pero nosotros sabemos que existen un número ilimitado de posibilidades de proteínas del tipo inmunoglobulina. Entonces, esto no es real para las inmunoglobulinas. O sea, no es cierto que un solo gen de la inmunoglobulina nos sirve para un solo tipo de proteína de inmunoglobulina, ¿sí? Esto se da gracias a un mecanismo que se llama reordenamiento genético. O sea, con esos mismos pedazos, o sea, con esos mismos eslabones de un rompecabezas, nosotros podemos modificar y codificar millones de proteínas distintas intercambiando los segmentos variables, principalmente en la zona que su nombre luego dice, variable de las inmunoglobulinas. O sea, vamos a ver ahora cómo eso va cambiando de acuerdo a las necesidades de nuestro organismo. Entonces, esto no es así. Un gen no codifica para una sola proteína en el caso de las inmunoglobulinas. Del gen de los anticuerpos. Vamos a ver nosotros, recordaremos esto que está acá, es un anticuerpo que está nomás extendido, es un solo lado de la Y del anticuerpo que vimos en las clases anteriores. Vemos cómo tenemos esta que está aquí, que es la cadena pesada, ¿sí? Y esta que está aquí, que es la cadena ligera. Vemos cómo la cadena pesada y ligera tienen una zona que se llama constante, la región C, ¿sí? Que es la que está pintada en color lila, CH1, H2, H3, H4 y Cl de cadena ligera. Y hay una zona variable, que son los segmentos N-terminales, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera, que a su vez otra vez tienen una zona B, una zona D y una zona J, normalmente en la cadena pesada, y en la cadena ligera normalmente una zona B y una zona J, ¿sí? Esto que está acá tenemos que recordar, que hay una región constante, en la cadena pesada 4 regiones constantes, perdón, 4 zonas de región constante, y en la cadena ligera una sola. Y en la región variable de la cadena pesada suele haber una zona B, una zona D y una zona J. En la cadena ligera una zona B y una zona J. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para que nosotros podamos tener la variación, lo que cambia es la zona variable, la región variable de los anticuerpos, o sea, esta zona N-terminal de la cadena pesada y la cadena ligera. Entonces, cuando esta proteína se sintetiza, toda esta zona constante siempre es igual, pero la zona genéticamente activa
que codifica para la zona o región variable varía, cambia para cada proteína. O sea que se lee de una forma distinta para poder generar muchos tipos diferentes de zonas variables. Entonces, tenemos nosotros que existe algo que se llama recombinación BDJ. ¿Sí? La recombinación BDJ es el proceso por el cual la zona variable B, D cuando existe y J cambia, ¿sí? Cambia para cada tipo de proteína. Hay tres loci separados de distintos cromosomas que codifican a las cadenas pesadas y ligeras. O sea, hay tres zonas en nuestro gen que codifican a las cadenas pesadas y a las cadenas ligeras. Vemos aquí que la cadena pesada, ¿sí?, está en el cromosoma 14, la cadena kappa ligera en el cromosoma 2 y la cadena lambda, que también es ligera, en el cromosoma 22. Y vemos cómo este hilo que está acá, esta hebra, sería el ADN, vamos a decirle, y que hay zonas dentro de ella que, si se fijan, al igual que esto, tiene un color mostaza, naranja y verde, mostaza, naranja y verde para BDJ y mostaza y verde para las cadenas ligeras, ya sea kappa o lambda. Vemos que la región variable va más o menos de 300 pares de bases y codifica más o menos 95 a 100 aminoácidos. ¿Sí? Perdón, la zona B de la zona variable, ¿sí? La región B. Hay una región líder de 30 a 20 a 30 aminoácidos, que normalmente es lo que inicia esta zona de la zona región B, ¿sí? Luego tenemos que la región J tiene más o menos de 30 a 50 pares de bases que pueden codificar de 13 a más o menos 13 aminoácidos. Y la región D, que está solamente en la cadena pesada, como ya dijimos, que puede codificar más o menos 23 unidades diferentes, ¿sí? Lo que pasa entonces es de que, como que hay muchos pedacitos B, muchos pedacitos D y muchos pedacitos J, nuestro organismo elige, quiero este BH1, quiero este DH4, quiero este JH2. Entonces va eligiendo pedazos de estas zonas para poder ir variando y combinando de forma infinita las zonas, ¿sí? ¿Me entienden? O sea que existen miles de posibilidades de combinación y a eso es a lo que le llamamos recombinación BDJ. ¿Sí? No es que nuestro cuerpo agarra y lee esto de continuado, no es que agarra esto, todito así mismo y ya está nuestro, ¿cómo se llama esto? Nuestra inmunoglobulina, sino que parte por parte elige como para poder coincidir con el antígeno y leerle, ¿sí? Eso es lo que tenemos que recordar de aquí, ¿sí? También, por favor, recuerden los cromosomas en los que se encuentra cada uno de estos locos. Bueno, acá simplemente es más de lo mismo. Vemos que los genes de las inmunoglobulinas tienen más o menos segmentos B, D y J. Para la cadena pesada, 40 posibilidades B, 6 posibilidades J y 23 posibilidades D. Para las cadenas ligeras no hay segmentos D, sí 36 segmentos B en la cadena kappa, 31 en la cadena lambda, 5 en la cadena kappa, 4 en la cadena lambda. Esto nos da más o menos pares B de J en número de 2 por 10 a la 6. Y vemos entonces cómo acá nuestro cuerpo elige una zona J y una zona D, ¿sí? Se juntan todos y eso da lugar a la parte de la variable de la cadena ligera, ¿sí? La zona B, la zona J y la zona constante. Y lo mismo con la cadena pesada, que sí tiene zona D, elige una zona B, una zona D y una zona J, le acopla a la zona constante y entonces tenemos la cadena pesada. Esto simplemente es para que vean cómo se van aglomerando y formando la cadena final de la inmunoglobulina, ya sea la cadena pesada o la cadena ligera. Entonces, la idea de que un gen codifica para una sola proteína no es válida en la genética de las inmunoglobulinas, porque esto varía muchísimo, ¿sí? La recombinación somática, o sea que ocurre en las células somáticas, es el mecanismo que nos da toda esa diversidad, ¿sí? O sea, esto ocurre en las células somáticas maduras, entre comillas,
que son los linfocitos B que luego se transforman en plasmocitos. Los segmentos BD, que están en la cadena ligera, recuerden siempre eso, y BDJ, que solamente hay D en la cadena pesada, sí, Hay muchos alumnos querendo ingresar na clase. todavía no pueden entrar. Mira, por aquí. Doutor, eu até falei no chat, porque antigamente aparecia para a gente mesmo liberar, agora não está aparecendo, não. Acho que só o senhor. Acá no parece que haya nadie ahora, por ejemplo, en la sala de espera, ahí aparecieron dos. Vamos a revisar a ver si le podemos ingresar a la gente un poquito más. Bueno, vamos a continuar. Sí, estaba diciendo que las cadenas BD, los segmentos BD y BDJ, entonces se reordenan para poder hacer el bucle CDR que le corresponde a la cadena variable, o sea, la zona variable de la cadena de inmunoglobulina. Y como ya dijimos, hay más o menos 2 millones de anticuerpos distintos posibles por la recombinación BDJ, ¿sí? Que ya dijimos acá en este cuadrito aquí. ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto de eso que acabamos de ver? ¿Nadie? En realidad es bastante sencillo, es nomás algo que hay que meterse más en la cabeza eso, recordar en qué locus están los tipos de genes, ¿sí? BDJ es solamente en la cadena pesada, ¿sí? La cadena ligera solo tiene BJ, ¿sí? Solo que se llama recombinación BDJ porque sí o sí tienen que aparecer los dos para formar la inmunoglobulina, ¿sí? Pero en la cadena pesada hay zona B, región B, perdón, región D y región J. Y en la cadena ligera hay región B y región J nada más. Así mismo como pregunta el compañero. Cada uno de los cromosomas está en la clase a quien le corresponde, ¿sí? La cadena ligera, la cadena pesada y perdón, las dos cadenas ligeras y la cadena pesada, ¿sí? Como pueden ver aquí, ¿sí? Recuerden que la cadena pesada está en el 14, la cadena capa ligera está en el 2, la cadena lambda está en el 22, ¿sí? Entonces, eso que está allí, está en la clase. Eso es lo que tenemos que recordar y que cada uno de ellos tiene una cierta cantidad de pares de bases y aminoácidos posibles, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Vamos a continuar entonces un poquitito. Continuamos entonces con la segunda parte de esta clase de hoy y vamos a hablar un poco sobre los genes que codifican los receptores de las células T, los TCR, que es lo mismo que el receptor de célula T, y la generación de la diversidad de estos receptores. Quiero que se fijen que parece un poco complejo y parece un poco profundo, pero son todo lo mismo, son idénticos, porque recordarán que ya dijimos en las clases anteriores que como que sus estructuras son similares, o sea, parecen todos la familia de las inmunoglobulinas, entonces todas tienen una base genética similar. Bueno, recordaremos nosotros que los TCR estaban formados por una cadena alfa y una cadena beta, que tienen una zona variable también externa y una zona hidrófoba que entra dentro de la membrana celular rico en arginina y lisina, que no tiene actividad de transducción de señal, sino que por contigüidad otras moléculas como CD4, CD8, ¿sí? O las cadenas que están aquí, Z, pueden generar la señalización intracelular. La TCR no tiene la capacidad de por sí solo hacer eso, como recordarán. Hay un único gen que codifica también para esta cadena alfa-beta, otro para el TCR alfa-beta y otro para la gamma delta del TCR gamma delta, obviamente, ¿verdad? O sea, hay un gen para uno y un gen para el otro. Igualito que como vimos recién en las inmunoglobulinas, por más de que haya un solo gen, existe una variabilidad a la hora de la lectura de esos genes, ¿sí?
entonces, cada clon de estos linfocitos T, cada tipo de linfocito T, tipo entre comillas, porque cada uno de ellos son lo mismo, pero con un receptor diferente, tiene un único TCR que tiene especificidad para un único antígeno. O sea, igualito que como sucede con los anticuerpos, ¿sí? Entonces, un linfocito T sabe reconocerle a un tipo de antígeno específico, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que obviamente si un linfocito le conoce a un solo tipo de antígeno, tiene que haber miles, millones de tipos diferentes o clones de linfocitos con millones de clones diferentes de TCR, ya sea alfa beta, que es el más frecuente, o gamma delta, que se acordarán es el menos frecuente y que se encuentra más bien en las, asociado a las mucosas, ¿sí? En este caso, en los seres humanos, más o menos hay de 10 a la 13 a la 10 a la 16 de posibilidades de TCR. ¿Cómo podemos entonces conseguir un número ilimitado de genes si hay un número limitado de proteínas? Perdón, con un número limitado de genes, un número limitado de proteínas. Acá este que está acá está mal escrito, es un número limitado de genes, un número ilimitado de proteínas. Es porque pasa lo mismo, igual que lo anterior. Hay una recombinación que genera la variabilidad genética de la zona variable del TCR. Entonces, el principio biológico que un gen codifica para una sola proteína tampoco sirve para los TCR, porque hay un reordenamiento genético que puede generar esta variabilidad, como ya les estaba diciendo, ¿sí? Bueno, este reordenamiento o combinación de genes que está allí dentro de las células se centra en las regiones variables de este tipo de familia de inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, igualito que como vimos hace rato, el TCR está codificado por un segmento genético que le da lugar a esto. La cadena constante del TCR, alfa y beta, y una zona variable alfa y beta, donde vemos que la zona beta tiene región B, D y J, y la zona alfa tiene solo B y J, similar a la cadena ligera de la inmunoglobulina. O sea, es muy parecido, pero como verán, es más corta, las dos cadenas se parecen, no es como la otra que tenía cadena pesada, que era C pesada 1, C pesada 2, C pesada 3, C pesada 4, sino que este es una sola cadena beta constante, una sola cadena alfa constante. Y la zona de la cadena beta variable, que puede ser B, D y J también, o la cadena alfa variable, que puede ser B y J. Igualito que la inmunoglobulina. Entonces quiere decir que pasa lo mismo. Tenemos 4 loci separados que nos dan lugar a la codificación de las cadenas alfa y beta de nuestros TCR, ¿sí? Vemos que la cadena beta del TCR está en el cromosoma 7, ¿sí? La cadena beta está en el cromosoma 7, que es el único que tiene región de aquí vemos, ¿sí? La cadena, estoy hablando de la cadena beta, ¿sí? Bueno, vemos que la cadena alfa y delta, que es similar a la cadena beta, entonces está en el cromosoma 14. Esta zona del cromosoma 14 le va al alfa, solo tiene B y J. Pero hay un segmento interno dentro de la hebra de ADN del cromosoma 14 que le corresponde a la cadena delta, que sí tiene B, D y J, porque le corresponde o es similar estructuralmente a la cadena beta del cromosoma, perdón, del TCR, ¿sí? Y por último, la cadena gamma, que es igual a la cadena alfa, tiene solamente un segmento B y un segmento J. Y obviamente toditos tienen segmentos constantes. Esto en el cromosoma 7 también. Ven que la cadena beta y la cadena gamma están en el cromosoma 7 y la cadena alfa y delta están en el cromosoma 14, que es el doble. Digo nomás para que se usen como mnemotecnia, qué sé yo, para poder recordar. No hace falta que sepan estos números que están aquí, sino que simplemente sepan en qué cromosoma está y que recuerden que la cadena beta tiene B de J, la cadena delta tiene B de J
y la cadena alfa y la cadena gamma tienen solamente B y J, igualito que como las proteínas de las inmunoglobulinas. Acá es simplemente más de lo mismo. Nuestro organismo elige una zona B, una zona J y genera la cadena alfa, que es BJ, y elige una zona B, una zona D y una zona J y ensambla la cadena beta. Y juntos, alfa y beta forman la TCR final, ¿sí? La molécula del receptor de células T final. Vemos aquí que los segmentos B en la cadena alfa pueden ser 52, en la cadena beta pueden ser 70, el segmento J en la cadena alfa puede ser 13 y en la cadena J puede ser 61. Y acá hay un error, quiero que por favor me disculpen y cambien cuando están revisando. El segmento D no hay en la cadena alfa, el segmento D hay en la cadena beta, o sea, esto está del revés. 0 para alfa, 2 para beta. Eso nos da más o menos 6 por 10 a la sexta de pares BDJ posibles para el TCR alfa-beta. ¿Ok? Igualito que como estaba sucediendo con la inmunoglobulina. Entonces, en conclusión, debemos recordar que para los TCR, al igual que para las inmunoglobulinas, la posibilidad de que un solo gen codifique una sola proteína no es cierta porque existe esta recombinación especial. Esta recombinación somática es el mecanismo que genera que exista una diversidad de 1 millar posible en el repertorio inmunológico. Y los segmentos BD en la cadena alfa y gamma y los BDJ de la cadena beta y delta se reordenan para poder generar, obviamente, el bucle correspondiente del CDR que le corresponda a la molécula TCR alfa, beta o TCR gamma delta. Esta recombinación puede dar lugar hasta a 6 millones de TCR alfa beta distintos, que es lo mismo que está acá. ¿Hay alguna consulta al respecto de esta parte? Como les digo, no hay demasiada cosa que tengamos que ver. Simplemente entender qué es lo que está pasando para poder después aprendernos los números de los locus, ¿sí? Y entender cómo es que la recombinación ocurre. O sea, esa es la idea de esta clase de genética. ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto? Perfecto. Continuemos entonces. Creo que esta es la última partecita de esta clase. Es la generación de esta diversidad, ¿sí? O sea, un poquitito más profundizar de qué es esta recombinación BDJ. Bueno, ¿en qué consiste esta recombinación? Es como si fuese que hay pedazos, segmentos genéticos, B, D y J en un hilo largo, lleno de segmentos variables B, D y J o BJ, dependiendo de la cadena que estemos queriendo armar, ya sea del TCR o de los anticuerpos. Para que esto ocurra, existen 4 fases. Una sinapsis, que es la unión de las zonas que queremos nosotros reordenar o recombinar. Una rotura, que es que se unan entre sí y se rompa en esa zona de unión. El procesado de las hebras, de la hebra que forma un ovillo, este que está aquí, que se pierde, o de la zona que nosotros queremos unir entre sí para generar una cadena continua, que es la última fase, ¿verdad? La unión, ¿ok? Acá, por ejemplo, vemos que nosotros lo que queremos unir es esta B con esta J. Entonces, se acerca este con este, mirándose uno con el otro. Eso se llama sinapsis. Cuando están uno cerca del otro, actúan unas enzimas que se llaman RAG1 y RAG2, que agarran y cortan, como que tuercen allí la hebra de ADN y se pierde este segmento que no se va a unir, que no se va a usar, que no se va a recombinar. Es un asa descartada.
Estos segmentos que se quedan libres tienen que abrirse por medio de unas proteínas que se llaman artemisa, ADN fosfoquinasa, un grupo de exonucleasas y una proteína que se llama TDT. Abre esta hebra como para que puedan unirse, fijarse entre sí por medio de la unión con los nucleótidos N y P, que vamos a ver enseguida qué significan, y allí se sella y se cierra la unión de la recombinación, ¿sí? Vamos a ver entonces que existen ciertas proteínas que nos ayudan en esta recombinación. Por ejemplo, algunas que están específicamente en los linfocitos, como RAG1 y RAG2, el TDT, que se encarga de añadir los nucleótidos al azar, que vamos a ver enseguida qué significa los nucleótidos P y los nucleótidos N, y un montón de otras proteínas que pueden estar ubicuamente en todas las células, en realidad, para la reparación del ADN. La proteína Q, la ADN quinasa, fosfoquinasa, perdón, la proteína artemisa, la ADN ligasa 4 y XRCC4. Ellos se encargan de abrir bucles y de reparar, o sea, de hacer esto que está aquí. Abrir la horquilla y unir otra vez. Tienen una actividad de ADN quinasa ligasa, ¿sí? Bueno. ¿Qué son las secuencias señal de recombinación? ¿Sí? Son señales que actúan como espaciadores, o sea que nos ayudan a que las proteínas que están recorriendo sobre el ADN reconozcan la zona que le corresponde a la unión, ¿sí? Vemos que pueden haber, por ejemplo, 23 pares de bases de secuencia señal de recombinación, ¿sí? En los segmentos B, ¿sí? O 12 pares de bases de secuencia señal de recombinación en los segmentos J, por ejemplo, ¿sí? Vemos acá que hay 23 y 12. Entonces, estos pares de bases son los que le dicen a nuestro ADN, esta es la zona que tiene que unirse y recombinarse. Pasa también lo mismo si es que llega a ser B de J, como en la cadena pesada, 23 en D, 23 en J, pero solamente 12 de cada lado en D, ¿sí? Como para que se puedan encontrar entre sí, ¿sí? Y antes y después de estas secuencias de recombinación de señal, hay heptámeros o nonámeros, nonámeros o heptámeros de segmentos, ¿sí? Perdón, de pares de base que se encuentran para la recombinación. Bueno, ¿cuál es el proceso entonces? Vamos a volver nomás a mirar. Quiero unir este segmento o región B con esta región J. Hay un segmento espaciador señal de recombinación de 23 pares de base aquí, 12 pares de base aquí. Entonces, RAC12 se une a ese segmento y RAC12 se une al otro segmento espaciador de recombinación. Cuando los dos segmentos se encuentran entre sí, ellos se unen, RAC1 y RAC12, ¿sí? Y rompen, lisan aquí la cadena, dejando una horquilla cerrada que se desecha y una zona que nos va a servir propiamente dicho para la recombinación BJ, por ejemplo, aquí. ¿Quiénes son los que se encargan de unir estos segmentos? La proteína que se llama Q70Q80, como vemos aquí, se une Q70Q80 al segmento B y al segmento J, fija estos segmentos entre sí. Y también Q7080 se une al extremo libre de la zona que no se va a usar, ¿sí? Formando la horquilla de desecho. Luego, sobre Q7080 viene la ADN fosfoquinasa con la proteína que se llama artemisa, cuya función es abrir la horquilla de ADN para que se queden libres como para poder encastrarse una con la otra, ¿sí? Luego viene la proteína que se llama desoxinucleotidil transferasa terminal, que se abrevia TDT. La TDT se encarga de finalmente unir, reparar esta zona para que se fijen entre sí, ¿sí? Con la ayuda de la ligasa de ADN4 y la proteína XRCC4, que liga estos extremos, fijando finalmente la zona de unión, ¿sí? Por medio de la aplicación de unos segmentos, de unos nucleótidos que antes no existían en nuestro ADN.
Entonces eso también nos ayuda a que haya más variabilidad incluso. La horquilla simplemente acá nos muestra que la ligasa ADN también se encarga de fijar. Esa horquilla de señal se pierde. Como conclusión entonces, las recombinasas, todas las que vimos, reconocen las secuencias de señal de recombinación, que son heptámeros o nonámeros que se encuentran separados por 12 o 23 pares de base y que rompen el ADN en esa zona. Q7080 reconoce esa zona rota del ADN y empieza a juntar las dos hebras para poder reparar el daño mediante otras proteínas. ¿Quiénes? ADN fosfoquinasa y artemisa, que abren la horquilla para que se puedan encontrar una con la otra, y TDT, que empieza a añadir los nucleótidos al azar como para poder finalmente volver a unir estos dos segmentos libres. Y por último, ADN ligasa 4 y XRCC4, que se encargan de crear las uniones fosfodiéster para cerrar por completo estos nucleótidos añadidos. Bueno, esta hipermutación nos da entonces que pueden existir, como ya vimos, esto es simplemente la unión de los otros cuadritos, toda esta variabilidad de cadenas pesadas y ligeras de inmunoglobulinas, esta variabilidad de cadenas alfa y beta del TCR alfa-beta. Esto es lo mismo nomás, solamente que todo más de seguido. Y por último, creo que para terminar, tenemos la adición de los nucleótidos P y N por TDT. O sea, esto que vamos a ver aquí sucede acá en esta fase. Cuando se liberan las dos hebras, se quedan una frente a la otra, pero faltan algunos nucleótidos. ¿Y quién se encarga de agregar esos nucleótidos? Se encarga la TDT, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay unos nucleótidos que se llaman palindrómicos. ¿Qué son los nucleótidos palindrómicos? Son los nucleótidos que le falta a nuestro ADN por esa ruptura. Por ejemplo, acá vemos que se parte, se abre la horquilla acá y se abre la horquilla acá. Pero acá faltan, nucleótidos. Y acá también faltan nucleótidos. Y tienen que ser nucleótidos que se emparejen, que se apareen, como vimos en biología, con los que ya están. Por ejemplo, con timina, adenina, con guanina, citosina. Y entonces TDT se encarga de traer estos aminoácidos y emparentarlos con los que ya están. Estos que están aquí en violeta, en lila, son los nucleótidos palindrómicos. Son aquellos que se emparejan con los nucleótidos que ya se encuentran en el ADN abierto, ¿sí? En la zona de escisión de la horquilla. Pero hay una zona pequeña donde se adhieren o se añaden nucleótidos que antes no existían, que se llaman nucleótidos non-template, que obviamente quiere decir que no estaban contemplados previamente, o sea, son nucleótidos nuevos que no habían antes y cuya función es unir las cadenas y hebras del ADN. Y entonces esto que está acá le da más posibilidad de variar, porque nunca va a ser igual estos nucleótidos non-template, por ejemplo. O sea, siempre que se forme esta unión, va a empezar a cambiar, ¿sí? Siempre va a ser todo distinto. Y esto también colabora en la hipervariabilidad de la recombinación. Entonces, vemos lo mismo, que hay una diversidad así por los pares BDJ, pero cuando tenemos la unión de los nucleótidos palindrómicos y non-template, esto aumenta más y hay una diversidad de unión de 3 por 10 a la 7 o de 2 por 10 a la 11, dependiendo de cuál de las moléculas estemos hablando. Y esto nos aumenta más incluso la variabilidad de las cadenas pesadas ligeras de las inmunoglobulinas a 5 por 10 a la 13 y de las cadenas alfa-beta de los TCR hasta incluso 1 por 10 a la 17. ¿Sí? O sea, esto varía muchísimo más que lo básico que estábamos viendo anteriormente. ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto? En realidad es saber así como está allí, porque es así como se describió en las bases científicas de la inmunología, ¿verdad? Pero por si alguien tiene alguna consulta. Acho que estamos assustados, doutor.
Sí, yo sé. Pero no se asusten. Como les digo, es cuestión de que revisen y revisen nomás y se les va a quedar. Sí o sí se les va a quedar. Porque no Só quiero que tem se vayan letra por e las registro. ramas, sino que quiero que sepan nomás para qué sirve cada cosa. Fin. Eso nomás. Yo sé que son demasiado capaces y por eso les dije que capítulo, o sea, esta unidad es la unidad que es un poco más especial, vamos a decirles. Difícil, né, professor? Especial é carinhoso, é difícil mesmo. Más o menos. Bueno, para terminar, vamos a ver un poquitito el cambio de los isotipos de las inmunoglobulinas. O sea, cómo las inmunoglobulinas otra vez encima hay una parte que tiene que cambiar, porque tiene que cambiar la cadena epsilon, mu, alfa, delta, ¿sí? Gamma, para que sea inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, ¿me entienden? Para que eso varíe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay unas secuencias de reconocimiento que se llaman switch, regiones de switch, en la región 5' de cada exón de la cadena pesada, excepto en la cadena delta, dice acá. O sea que todo lo que vimos hasta ahora en lila, en las diapositivas anteriores, siempre es parecido, pero nunca igual, porque de ellos depende que la inmunoglobulina sea inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, o sea, de que varíe ese segmento constante. Porque obviamente todas las inmunoglobulinas A tienen el mismo segmento constante. Todas las inmunoglobulinas G tienen el mismo segmento constante. ¿Sí? Estos sitios potenciales, o sea, potencialmente pueden ser reconocidos por una proteína que se llama deaminasa inducida tras la activación, que es la que se encarga de que cambie el isotipo. O sea, esta región variable nosotros ya vimos cómo se va intercambiando y haciendo la recombinación BDJ. Pero ahora vamos a ver que esta región constante también tiene algo parecido. Entonces, en el ADN nosotros tenemos que hay segmentos que le corresponden a tal o cual tipo de cadena constante de la inmunoglobulina, ¿sí? Y pasa la misma cosa. Por ejemplo, acá está el segmento BDJ que ya se formó, pero hay cadena mu, cadena delta, cadena gamma 1, cadena gamma 2B, 2A, cadena epsilon, ¿sí? Entonces, todos estos tipos de cadenas constantes pasa lo mismo. Acá, por ejemplo, yo quiero que sea una inmunoglobulina gamma 1, o sea, IgG del tipo 1. Entonces, este que está acá en el medio, este que dice mu, delta, gamma 1, no me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que hace rato. Se forma un bucle donde este segmento que no me sirve se corta y se pierde, como vemos acá, se corta y se va. Y este segmento, que es el que yo necesito, ¿sí? Que es la cadena gamma, propiamente dicha, se queda. Y entonces esta parte se corta y se pierde también y se queda solo el segmento que yo necesito para formar la cadena constante gamma. O sea, con esta diapositiva lo único que necesito que ustedes sepan es que existe una recombinación para la formación de las cadenas constantes, ¿sí? ¿Y de qué depende? Obviamente depende de qué tipo de inmunoglobulina estemos formando. ¿Y de qué depende de qué tipo de inmunoglobulina estemos formando? ¿Alguien me podría decir de qué depende de qué clase de inmunoglobulina necesitemos? Es súper sencilla la respuesta. IgM, doutor? No, ¿de qué depende que yo necesite que sea IgM, IgA, IgD, IG, lo que sea? ¿De qué depende que sea tal o cual? La noxa. O sea, en realidad, no necesariamente de la noxa, sino de dónde está. O sea, ¿para qué yo necesito que se forme la inmunoglobulina? Porque obviamente, si la lesión está en las mucosas, yo voy a necesitar inmunoglobulina A. Entonces, voy a hacer la recombinación BDJ que le represente al antígeno, pero la zona constante tiene que ser de inmunoglobulina A, que es la que se secreta en las mucosas, ¿sí? O si yo necesito que sea algo que actúe rápido, necesito una IgG, ¿sí?
O si yo necesito que algo que sea de memoria, una IgM, ¿me entienden? Entonces, perdón, al revés, la IgM en la fase aguda y la IgG para la memoria, ¿sí? Entonces, depende de para qué función yo necesito la inmunoglobulina, se va a formar la parte constante. ¿Me entienden a lo que voy? O sea, depende de su función. ¿Ok? Ok. Les mando mucha fuerza. No decaigan porque, como les digo, es... Necesitamos. Exactamente. Hay un ejercitario, dicho sea de paso, antes de continuar, en la plataforma que tiene preguntas sobre esta unidad justamente para que les sirva un poquitito de repaso. Entonces usen, no vale puntos el ejercitario, pero preparé para que puedan tener una guía, aunque sea de qué cosas se pueden preguntar, de qué cosas se necesitan saber. Entonces pueden descargar el ejercitario y completar. Como les digo, no vale puntos, pero les va a servir por si salgan en el examen alguna pregunta, probablemente ya estará respondida en ese ejercitario, ¿sí? Serve como conhecimento, ¿no, doctor? Sí mismo. Bueno, en el proceso hay enzimas, como por ejemplo la AID que ya vimos, la adaminasa inducida por la activación, que actúa sobre citocinas y otros factores, ¿sí? La UNG, que es la ADN uridina glicosilasa, que es una enzima que liga el ácido uridínico dentro de la cadena de ADN y elimina el uracilo, tiene que ser acá, creado por esa deaminación en la citidina. También existen endonucleasas, que son para purinas y para pirimidinas, que se encargan obviamente cada uno de ellos dependiendo del tipo de nucleótido que aparezca. Y sistemas que reparan los segmentos que se tienen que unir. O sea, igualito que como estaba pasando en las diapositivas previas cuando hablábamos de inmunoglobulinas. Y obviamente las ligasas, que su función al final es ligar, cerrar, sellar esos segmentos que se quedaron libres. Esto que está acá les dejo, que necesito que por favor miren. No voy a explayarme demasiado en profundidad porque es algo que necesitamos mirar, ¿sí? Necesito que miren y se aprendan. En realidad lo que quiero que vean es qué estadio de maduración del linfocito B, y acá troncal, pro B, pre-B grande, pre-B pequeño, B inmaduro, o sea, estas fases de maduración, ¿sí? Pueden expresar qué tipo de moléculas de inmunoglobulina, como vemos acá, ¿sí? Pesada en la línea germinal, liviana capa en la línea germinal, esto que está acá. Los tipos de inmunoglobulinas de estos linfocitos B, ¿sí? Es lo que necesito que sepan. Y obviamente esto que está acá es muy sencillo, pero también tienen que saber que la zona anatómica donde se encuentra, obviamente el B maduro es el único que debería estar en la sangre periférica, lo inmaduro debería estar en la médula ósea, porque si esto se pierde, este evento, y cuanto más inmaduro quede la célula que está estancada, vamos a decir, probablemente eso represente una leucemia, por ejemplo, ¿sí? Una leucemia aguda, donde los componentes inmaduros de los linfocitos, B, por ejemplo, T, dependiendo del tipo de leucemia, se estancan en una fase madurativa y salen a la sangre periférica. Lo mismo con los linfocitos T, ¿sí? Vemos que hay célula troncal, linfocito pro-T, pre-T, doble positividad del linfocito, una sola positividad del linfocito inmaduro y el linfocito T maduro. Que es lo mismo, quiero que sepan qué cosas, a qué segmentos, qué fases de las moléculas o segmentos del TCR, en este caso recuerden que esto es TCR, se encuentra en cada fasecita, ¿sí? Y lo mismo también la zona anatómica en la que se encuentran. La célula tronco hematopoyética T está en la médula ósea, pero como todos sabemos, estos linfocitos cuando van madurando van al timo a hacer esta maduración. No ocurre esto en la médula. Y obviamente en la periferia debería de haber solamente el linfocito T maduro. En el hipotético caso de que pase lo anterior, puede ser una leucemia o un linfoma, dependiendo de la forma clínica y de los marcadores que presenten en la superficie estas células. Les dejo unos videos que estaban bastante lindos sobre la recombinación BDJ-linfocito B y el sistema del complemento que dimos en la clase anterior.
Hay más sorpresas, había sido. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Pueden tomar un poco de agua y 30 voy a mostrar esto último que está aquí, ¿sí? Entonces pueden levantarse, girar por ahí un ratito y tomar agua y continuamos.
Bueno, vamos a continuar entonces un chiquitito con esta parte, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad o complejo principal de histocompatibilidad es demasiado importante. Es muy importante porque es lo que hace que nosotros podamos reconocer a nuestras células como propias, ¿sí? Digo esto porque nuestro organismo es un organismo multi, ¿sí? O pluricelular, porque múltiple, o sea, multi es porque tiene muchos, pero pluri porque son todos diferentes, ¿sí? O sea, no somos alguien que somos todos hígado nomás y que todas nuestras células son idénticas, sino que tenemos miles de tipos de células diferentes y nuestro cuerpo de alguna manera tiene que decir, mira, esto forma parte otra vez de mí. O sea, este es mío, esto es de fuera, ¿ok? Entonces, para eso sirve el complejo mayor de histocompatibilidad. Nosotros vamos a ver de que dentro de los genes hay genes complejo mayor de histocompatibilidad, a los que también se les da por llamar antígenos leucocitarios humanos, HLA, ¿sí? Que más o menos se usa como sinónimos, vamos a decir, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta y tener cuidado de que hay moléculas del MHC, o sea, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que son esas moléculas que estábamos viendo en las clases anteriores, ¿sí? Bueno, entonces, existen genes del MHC, genes del complejo mayor de histocompatibilidad, y estos son genes polimórficos, o sea que varían ampliamente también. Y hay de dos tipos. Hay genes del MHC del tipo 1 y genes del MHC de tipo 2. O sea, hay dos clases, dos grupos de genes del MHC. Estos dos grupos codifican proteínas que se parecen, ¿sí? Pero que tienen estructuras diferentes. Además de los genes polimórficos MHC1 y 2, también hay otros genes no cambiantes, o sea, no variables, que también están dentro de la secuencia genética del MHC. O sea, hay dos tipos de genes dentro del MHC. Y estas moléculas no polimórficas no presentan péptidos, obviamente, a los linfocitos T, o sea, no tienen función de presentador de antígenos, ¿sí? Recuerden que el MHC sirve para presentar antígenos, ¿ok? MHC tipo 1, MHC tipo 2. ¿Se acuerdan de nuestra analogía también allí de la presentación de la cabeza de San Juan Bautista por el asesino a Salomé? Los genes entonces de clase 1 y 2 son los que más variables, o sea, se presentan más variables en los genes del ser humano. Y estos genes se expresan de forma codominante en cada individuo. O sea que, ¿qué quiere decir codominante? Quiere decir que los dos se expresan al mismo tiempo sin solaparse, o sea, sin que uno le elimine al otro, ¿sí? Se recordarán de genética que hay algo que se llama dominancia completa, ¿sí? Donde hay genes dominantes y hay genes recesivos, o sea, hay genes que se expresan y hay genes que no tienen la capacidad genética suficiente para expresar un fenotipo, cosa que no sucede con los genes del MHC, que estos genes, permiso, se expresan siempre de forma codominante, o sea, si hay dos, los dos se expresan con la misma intensidad. Como en este caso de la flor. Hay una flor roja y una flor blanca, se polinizan entre sí, pero al mezclarse, su hijo no es rosado, no es rojo con blanco rosado, sino que al mismo tiempo el fenotipo de la flor expresa los dos, al mismo tiempo, sin solaparse. Entonces pasa lo mismo con los genes del MHC. Se expresan al mismo tiempo, sin solaparse. Los locus del MHC humano, como ya les estaba diciendo, también se llaman HLA, ¿sí? También se llaman HLA. Este MHC humano, ¿sí? Se localiza en el brazo corto del cromosoma 6. Esto que está allí tenemos que saber sí o sí. El HLA o MHC humano está en el brazo corto del cromosoma 6, que se abrevia 6P. Porque recordarán que los brazos cortos de los cromosomas se llaman P, los brazos largos de los cromosomas se llaman
Q. ¿Ok? Ocupa más o menos un segmento de 3.500 kilobases dentro del gen completo. Entonces, en el cromosoma 6, en el brazo corto, hay un segmento que representa la región del HLA o región MHC del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Y a su vez, dentro de esto tenemos dos clases de HLA o MHC, que es lo mismo para nosotros, ¿sí? Están los de clase 1 y los de clase 2. Hay 3 genes de clase 1, 3 genes de clase 2. Esto hay que saber sí o sí, pregunta de examen. MHC clase 1 es HLA, HLA-B, HLA-C. Y los de clase 2 son HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Más adelante, o si están dando también ustedes semiología, y cuando den también fisiopatología y clínica médica, van a ver que esto tiene mucha relevancia en la presencia de ciertas enfermedades de carácter inmunológica o hasta cierto punto inmunológica, como por ejemplo, incluso podríamos citar a la diabetes, ¿sí? Que tiene cierto asiento sobre variaciones sobre estos genes. Bueno, acá simplemente para que vean que hay un dibujo ya otra vez en el libro de que existe una región para la clase 1 y una región para los segmentos del HLA de clase 2. Pero también hay una región que se llama clase 3. Recuerden que esta región de clase 3 son proteínas linfocitarias que no tienen actividad de presentación de antígenos. Vemos que la región de clase 1 tiene la HLA-A, HLA-B, HLA-C. Pero aparte hay otras como por ejemplo A, HLA-E, G y F, que como saben no cumplen función de presentación. La región de clase 2 tiene de P, de Q y de R, pero también tienen una proteína que codifica que se llama tapacina, la TAP1, TAP2, DOP-B, DOP-A y una proteína que se llama proteasoma. Estas cositas que están acá vamos a ver más adelante para qué sirven, pero están también en la región de clase 2. Y en la región 3 tenemos solamente proteínas que no sirven para la presentación, ¿sí? C4b, C4a, factor B, C2, factor de necrosis tumoral, LT-beta, LT-alfa y el MIC-B, ¿sí? Yo sé que es un poco mucho, pero esto que está acá necesitamos saber quiénes están en la región de clase 2, en la región de clase 3 y en la región de clase 1. Es muy fácil porque obviamente de clase 1 A, B, C, de clase 2 de Q, de P y de R, y le agregamos nomás los otros que están más. ¿Ok? Si se fijan, acá en el clase 1, por ejemplo, toditos son una sola letra, HLA, B, C, E, F, G y el MIC-A. Digo nomás para que se fijen que es bastante sencillo de recordar. Y acá todo esto que tienen nombres todos raros, como más largos, vamos a decir, digo nomás para poder usar eso como ayuda a memoria. Y aquí sí son todos letras y números, letras y números. Bueno. Yo quisiera dejar hasta aquí esta clase de hoy, ¿sí? Faltan unas 10 diapositivas más o menos en esta clase, pero vamos a continuar la próxima clase, ¿sí? Yo no sé si alguien tiene alguna consulta hasta ahora. Ô, doutor, nós outros queremos só que o senhor poste a aula hoje para a gente poder rever. Sí, voy a intentar descargar ya ahora el video y alzar el link de YouTube, ¿sí? Graças, doutor. Sí. Y como les digo, falta todavía, ¿cómo se llama esto? Falta todavía un pedacito, ¿verdad? Que por cuestiones de tiempo, porque ya no les quiero cansar, vamos a ver para ver la semana que viene. Les recuerdo que necesito que repasen, porque la semana que viene damos la primera parte de la unidad 4, ¿sí? Y la semana siguiente es el examen, ¿sí? Vamos a mirar un ratito nuestro cronograma un poco a ver si es que no me estoy confundiendo de fecha, ¿sí? A ver, aquí.
Tenemos nosotros unidad 4 acá. Aquí. Tenemos la unidad 3. Vamos a dar una clase de inmunoparasitología y luego ya pasamos al primer examen parcial el 28 de marzo del 2023. ¿Sí? Este examen es presencial. Todos tienen que ir al edificio de la Universidad Privada del Este para las 13 horas de esa fecha, ¿sí? Y el examen es tomado por la dirección de carrera, ¿sí? Quiero que sepan ya eso también. Entonces, el examen es un examen de selección múltiple con 15 preguntas. Es bastante cortita el examen. Van a tener las hojas de preguntas y al final un gabarito, una matriz donde van a poder marcar las respuestas. Y aparte ustedes pueden tener un gabarito propio en una hoja blanca para poder marcar ustedes sus respuestas. Porque cuando termine el examen, más o menos 2 horas después, acá en este apartado, yo voy a subir la matriz, el gabarito oficial, para que ustedes ya puedan saber cuántos puntos hicieron. Porque el examen se corrige aquí, yo soy el que corrige, entonces tarda un poquitito en llegar hasta acá. Entonces, para que ustedes ya puedan saber cuántos puntos más o menos hicieron, va a estar aquí cargado, ¿sí? Quiero que recuerden también de que deben de alguna manera, 15 por 0.6, hacer 9 puntos del examen para que eso vaya sumando el 60% que necesitan para habilitar el examen final, ¿sí? O sea, de 15 necesitan sí o sí hacer 9 preguntas correctas, ¿sí? Obviamente que se puede sumar con los otros, con el trabajo práctico tipo 1, tipo 2 y el otro parcial, ¿verdad? Pero espero y confío en ustedes de que todos van a poder lograr hacer los porcentajes que le correspondan, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto de eso? Igualmente, si por ahí surge alguna pregunta, tenemos todavía la próxima clase para responder. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Acho que não, doutor. Acho que todos querem rever a aula. Sí, sí, Leo. Bueno, entonces, acá hay una como que preguntó nomás, disculpen, no leí antes. Dice, ¿puede repetir sobre los nucleótidos palindrómicos? ¿Sí? Les muestro un ratito el slide para que vean nomás y luego ya les dejo. Los nucleótidos palindrómicos palindrómico quiere decir que le corresponde, ¿sí? Entonces, cuando se rompe la horquilla del ADN que se tiene que recombinar en la recombinación BDJ, se rompe acá, por ejemplo, y se abre. Se rompe acá y se abre. Entonces hay una zona acá que se queda vacío, porque esto y esto no es que pueden entrar nomás uno mirándose con el otro, porque no se corresponden. O sea, adenina no puede venir acá enfrente de adenina otra vez, por ejemplo, o de guanina, no. O guanina no puede venir acá enfrente de adenina o de timina, tampoco. Entonces necesita el cuerpo, o sea, el ADN, volver a combinarse con los nucleótidos que le corresponden. Como cuando vimos en biología, que ya hace un tiempito, pero igual tenemos que recordarnos, timina con guanina, timina con adenina, citosina con guanina. Y entonces sí o sí, el ADN, por medio de las nucleotidasas, le agrega adenina enfrente de timina, citosina enfrente de guanina, adenina enfrente de timina, timina enfrente de guanina, guanina enfrente de citosina, timina enfrente de adenina. Y estos se llaman nucleótidos P o nucleótidos palindrómicos. ¿Qué quiere decir? Que son correspondientes biológicamente a estos que estaban ya en nuestro ADN, ¿sí? Y los non-templates son nuevos, o sea, tipo, nunca estuvieron allí, aparecieron de la nada. Contesto nomás eso porque encontré ahí que preguntaron, ¿sí? Sí, la primera parcial es hasta que termine la unidad 3, no es hasta esta clase, es hasta que termine la unidad 3 que va a terminar la clase que viene recién, ¿sí? No quiero que entiendan que es hasta hoy, es hasta que termine la unidad 3. 1, 2 y 3, las 3 primeras unidades. Bueno, quedamos entonces así, doctores, que tengan un buen resto de jornada, ¿sí?
y nos vemos el próximo martes a las 13 horas de vuelta. Gracias, doctor. Gracias. Vaya bien.